enseñar nada, porque la enseñanza está aquí. Ni exhibir, ni hacer ningún tipo de demostración de los conocimientos teológicos o culturales que una persona pueda tener, sino que con toda la humildad del corazón, el que sube por aquí arriba, creo que tiene la intención de edificarles y a la misma vez entresacar algo bueno y bonito de nuestro Dios. Por lo tanto, yo en esta tarde mi intención es magnificar y engrandecer la soberana persona de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Así que yo quiero hablaros en esta tarde de uno de los atributos que el Señor tiene, que le convierten en lo que es la santa persona de Dios. Vamos a leer en Malaquías, capítulo 3 y versículo 6 del libro de Malaquías, cuyo nombre significa mi ángel o mi mensajero. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Y por esto, hijos de Israel, no habéis sido destruidos ya. Gloria a Dios. Tronantes palabras las del Señor. Entonces, Malaquías, como acabo de decir, era un profeta cuyo nombre significa mi ángel, mi mensajero, y era un profeta post-exílico. Quiere decirse que fue posterior al exilio, porque Israel estuvo durante 70 años cautiva en la tierra de Babilonia. Entonces, Malaquías fue un profeta que profetizó después del exilio, por eso se le llama que es el profeta post-exílico, aproximadamente en el siglo V antes del nacimiento de Cristo. Y él da las coordenadas y da la clave del motivo por el cual la nación de Israel, a Dios le sobraban motivos para haberla destruido ya. Él da la clave. Entre las muchas cosas o acusaciones que el profeta alega contra la nación de Israel, hay 4 que sobresalen por encima de todas, y una de ellas es que el pueblo ofrece animales dañados para el sacrificio. Animales que Dios le dice al profeta: dile al pueblo que presente este animal delante de su rey a ver si lo acepta. Verás cómo no lo acepta. Otra de las acusaciones era que el pueblo no cumplía con lo pactado en cuanto al ingreso de los diezmos en el alfolí, y se lo quedaban para ellos, y Dios los trata de ladrones. Y pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y me diréis: no, pues vosotros me habéis robado, malditos sois con maldición, lo maldice el Señor. La otra tercera acusación o motivo por el cual Dios tenía para haberle destruido era que el pueblo ha perdido absolutamente la moral, contrayendo matrimonios mixtos, judíos con colonos de otras naciones, algo tajantemente prohibido y claramente prohibido por la ley mosaica. Y por último tenemos que el sacerdocio era bajo, vil, corrompido, truán y algo lo peor. Dejaban sobornar y aceptaban cualquier tipo de soborno con tal de llenar sus alforjas y su bolsillo para que el oferente que llevaba la ofrenda ante el templo se sintiera concienzudamente perdonado delante del Señor. Por lo tanto, el pecado era mucho y grande delante de los ojos del Señor. El apóstol Pedro nos aclara algunas cosas cuando él escribe en su segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 4, que Dios por mucho menos, no perdonó a los ángeles, ni perdonó a los habitantes de Sodoma ni Gomorra, sino que a los ángeles les arrojó del cielo, les degradó, y a los habitantes de Sodoma y Gomorra los destruyó sin remisión de ninguna clase. El apóstol presenta eso como una muestra de misericordia de Dios hacia su pueblo. Y hay algo que el pueblo no podía entender. El pecado era muy grande, pero en esta ocasión Dios no perdona a los ángeles, dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y no perdonó tampoco al mundo antiguo, sino solamente a Noé y a su familia, se peca delante del Señor y Dios no perdona, porque su atributo de justicia le prohíbe, le impide dar por inocente al culpable. ¿De acuerdo? Entonces ahora Israel comete un severo y un grave pecado delante del Señor, y es esta lista que acabo de mostraros.
El pueblo es corrompido, contrae matrimonios mixtos, el sacerdocio acepta sobornos y es ruin. El pueblo extrae de los tiempos del alfolí y ofrece animales dañados para el sacrificio. Le sobraban motivos a Dios por uno solo de los cargos para fulminar a la nación de Israel. Le sobraban. Pero había algo que a Dios se lo impedía y que no podía hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es algo que yo voy a tratar de explicarte. Hay algo en Dios, que acabamos de leerlo, que le impide destruir al pueblo de Israel. Y es esto: porque yo no cambio. Gloria a Dios. Porque yo no cambio, pueblo de Israel. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama inmutabilidad. El atributo de la inmutabilidad de Dios te lo voy a definir de una forma técnica, y es el estado de aquello o aquella persona que no es capaz de experimentar ningún tipo ni género de cambio, ya sea por aumento o sea por disminución, ya sea por desarrollo o evolución. En la inmutabilidad es inalterable, invariable, permanente. No se puede ser más de lo que es, ni tampoco menos de lo que es. Bendito sea el nombre del Señor. No admite ningún género de variaciones. Por eso tenemos tanta seguridad en nuestro Dios. Porque Él no cambia. Gloria a Dios. En la larga relación que vamos teniendo con el Señor, toda relación con el tiempo se va deteriorando. Y siempre se rompe por una parte. En este caso, si Dios es inmutable y no cambia, y tu relación con Dios se está deteriorando, indudablemente es que estás cambiando con respecto a tu comportamiento delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Mira, toda la creación, absolutamente toda la creación, está sujeta a cambios. La misma naturaleza nos lo demuestra. Por ejemplo, confunden los científicos, algunos, cuando dicen que en la creación, en la raza, o sea, en los animales, ha habido un proceso evolutivo, una evolución, pasando de ser de una especie a pasar a ser de otra. Por ejemplo, tenemos los cetáceos, a los que pertenecen las ballenas, los delfines, los manatíes y este tipo de animales. Ellos dicen que ha sido una evolución, mientras que la Biblia nos enseña que ha sido una adaptación. Se han adaptado al medio en que vivían. Eran animales demasiado voluminosos para poder desenvolverse con soltura en la tierra, y debido a su gran peso, tenían que buscar un medio en el que ellos pudieran desenvolverse de una forma más eficaz. Y entonces, como el agua se pesa menos, ellos buscaron el medio acuático, se introdujeron allá y sufrieron una adaptación. Las patas se convirtieron en aletas para poder nadar. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos desarrollaron algún tipo de respiración que aguantan mucho tiempo bajo el agua. No ha habido cambio, simplemente ha habido una adaptación. Gloria al nombre del Señor. Las distintas tonalidades del cuerpo, de la piel humana, del ser humano, se adaptan al medio en el que viven. Aleluya. No tiene el mismo tono de color de piel una persona que vive en un país de clima tórrido como la persona que vive en un país de clima gélido. No es la misma tonalidad, porque el cuerpo se tiene que defender ante los agentes externos. Por lo tanto, el cuerpo se adapta a ese medio de vida. El universo al que nosotros pertenecemos es algo que está en continuo cambio, porque es algo en expansión y está continuamente evolucionando, o mejor dicho, cambiando continuamente. No hay una evolución, hay un cambio. Pero todo cambia. El hombre, la creación animal, la historia, la naturaleza, los predicadores, los cristianos, las iglesias, ¿o no? Yo creo que todos hemos cambiado un poco. Todo cambia. ¿Y por qué Dios? Si al que peca, que es contrario a su naturaleza, no le perdona, sino que le castiga según merece el pecado que ha cometido? ¿Por qué Dios a la rebelde nación de Israel no la ha desintegrado de la tierra con un chasquido de sus dedos o levantar una ceja nada más? ¿Por qué Dios no ha destruido a esa nación? Si no perdonó a los ángeles,
si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no perdonaba tanto a mujeres como a niños como a ancianos, y decía a sus siervos, entrad y arrasad. A Saúl le quitó del reino por desobediente, por perdonar la vida del rey y la vida de lo mejor del ganado. Aleluya. Amén. Hemos dicho que Dios tiene un atributo que se llama inmutabilidad. Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, ¿cómo es que apreciamos un cambio? No perdonando a lo que he dicho y perdonando a la nación de Israel. ¿Se está contradiciendo Dios? No. Y te lo voy a explicar. En la Biblia, los buenos estudiantes de la Biblia, si indagan y estudian, verán que aparecen por lo menos 8 grandes pactos. 8 grandes pactos que están plasmados en la palabra del Señor. Hay 4 grandes pactos que se le llaman pactos mayores y 4 pactos menores. ¿En qué se diferencian los mayores de los menores? En que los mayores son incondicionales, que no se necesita el cumplimiento de normas ni condiciones del que recibe el pacto para que el pacto vaya hacia adelante. Y el pacto condicional, que es el pacto menor, sí está lleno de condiciones y depende de que la persona cumpla ciertas condiciones para beneficiarse del pacto que ha contraído. En los pactos mayores empiezan todos con estas palabras diciendo yo, hablando Dios, y en los pactos menores empiezan diciendo si tú. Esa es la condición. Los pactos mayores son estos: el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Esos son los grandes pactos, los 4 pactos mayores. Y luego tenemos los menores, que son el pacto helénico, el pacto adámico, el mosaico y el pacto con Noé. El primero de ellos, al que yo me voy a referir porque no voy a explicar todos los pactos, sería algo larguísimo. Dios llama a un hombre anciano, de 90 años, con una mujer también muy anciana y además estéril. Le llama, el capítulo 12 del libro del Génesis. Y fíjate cómo empieza. Fíjate cómo empieza. Es tremendo. A veces la Biblia encierra grandes secretos en los pequeños detalles. Hay que ser muy detallista con la Biblia para poder entender el espíritu de la Biblia. Dice el capítulo 12, versículo 1, donde comienza el pacto abrahámico. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Parece que empieza muy bien, pero la primera palabra que se emplea es una conjunción adversativa que denota contradicción, adversidad, porque dice pero. Es como si yo digo: mi primo Francisco es un fiera con el piano, es un hombre espiritual, tiene esta virtud, tiene esta virtud, tiene esta virtud, pero hay un pero. Y de Abraham se podría decir: era un hombre de fe, era un hombre que en la tierra de Ur de los Caldeos, a 6 kilómetros de Eridú, donde estaba originalmente el huerto del Edén, porque confluían todos los ríos. Era un hombre de fe, mientras que todos eran paganos y adoraban a los dioses paganos y sacrificaban a sus hijos, sumergiéndolos y ahogándolos en las aguas. Era este hombre, hijo de Taré, se mantenía incólume ante todas las acometidas del paganismo. Pero tiene un pero. Y eso es una adversidad delante de Dios. Pero Dios hace el pacto con Abraham. Le llama y le dice a Abraham: mira, ven conmigo, sale al campo. Y Abraham sale al campo. Le dice: mira, ¿ves las estrellas? Sí, Señor, las veo. Cuéntalas. Señor, es imposible. No hay quien pueda contar las estrellas. Ahora ven a otro sitio que yo voy a llevar. Vente a la orilla de la playa. Cuenta los granitos minúsculos, microscópicos que hay de arena en la orilla de la playa. ¿Puedes? Y dijo: Señor, ni se pueden contar las estrellas, ni se pueden contar los granitos que hay en la orilla de la playa. Es imposible. Le dijo Dios: eres un hombre anciano, tu mujer anciana, además estéril. Pero así como es de numerosa la arena en la orilla de la playa y las estrellas en el firmamento, así será de grande tu nación, porque lo digo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo he dicho yo. Aleluya. Y dice Abraham: Señor, difícil cosa es esta.
dame una señal. Dame algo con lo que yo pueda justificar. Cuando vaya a la sala y le diga a la gitanica vieja toda cartonada con el delantal, la flor de plástico en la cabeza, haciendo ahí de comer, le diga: Sara, ¿qué ha dicho el Señor? Que vas a ser una princesa. Le cambia el nombre del Señor y le dice: mira, Abraham, no quiero que te sigas llamando Abraham, porque el nombre de Abraham te lo puso tu padre Taré en la tierra de Ur de los caldeos y seguramente deriva de alguna raíz de algún dios pagano. No quiero que te llames Abraham. A partir de ahora te vas a llamar Abraham, que significa príncipe de mi pueblo. Y a tu compañera, a la Sarai, no le vas a llamar tampoco más Sarai, porque posiblemente también su nombre derive de alguna raíz, de algún nombre pagano. Quiero que desde hoy le llames princesa, porque Sara significa princesa. Gloria a Dios. Dice la Biblia: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. De tal manera que cuando ambos se llamaban, ella le decía: Padre de multitudes. Al llamarle Abraham, le estaba confesando en la promesa que Dios había hecho. Y decía: Padre de multitudes. Y él volvía la cara y le decía: dime, princesa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Abraham: me parece muy bonito, pero quiero una señal. Quiero algo, Señor, con lo que yo me pueda justificar. Y Dios le llama, le dice: vente conmigo. Mira, en aquel tiempo, estamos hablando prácticamente del principio de la raza humana. En Mesopotamia, donde confluyen los ríos Éufrates, Gihón, Pisón, y algunos de estos ríos, es la cuna de la raza humana, lo que actualmente es Irak, donde Saddam Hussein. Por allí estaba el huerto del Edén. Se puede buscar geográficamente dónde estaba el huerto del Edén. Estaba a 6 kilómetros de Ur de los Caldeos, en una ciudad que hoy se llama Eridu. Lo que pasa es que quedó totalmente destruido por causa del pecado. Y en aquel tiempo y en aquellos lugares, las mismas costumbres en cuanto a los pactos. Cuando se firmaba un pacto, no habían contratos, porque no existía la escritura. Estamos hablando de la prehistoria. No existía la escritura. ¿O acaso alguna escritura muy rudimentaria? Pero sí que había una costumbre para hacer que los pactos fueran válidos. Y es que tenía que ser sellado con sangre. ¿De acuerdo? El pacto tenía que ser sellado con sangre. Coger animales, partirlos por la mitad, poner una mitad en un lado, la otra mitad en el otro lado, y los dos contrayentes que firmaban el pacto pasar por el medio de las dos mitades de los animales, y con ello atestiguaban que se comprometían a cumplir desde la primera hasta la última cláusula del pacto, y si alguno la incumplía, debía de pagar con sangre. Gloria a Dios. Amén. Si quieres, consulta el capítulo 15 del libro de Génesis. Le dice Dios a Abraham: mira, Abraham, quiero que me traigas una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Tráemelo, Abraham. ¿No quieres una señal? Tráemelo. Abraham le trae la cabra, Abraham le trae el carnero, le trae las tórtolas, le trae el palomino, le trae todos los animales, y ya sabía de lo que se trataba. Los parte, pone una mitad en un lado y la otra mitad en el otro, y esperaba que viniera Dios para poder pasar ambos por entre las partes, para poder sellar el pacto. Pero Dios no aparecía, Dios no llegaba. La mañana, la tarde, las aves del cielo venían y querían comerse la carroña, y Abraham los espantaba. Y ahora Dios se queda pensando. Escucha, esto es importante, porque si algo, una de las cosas buenas que tiene Dios es que Dios piensa. Yo hubiera dicho un amén. Dios piensa. Decía Descartes: cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. O sea, la demostración de que existo es que pienso, y Dios piensa. Y sabe Dios la poca capacidad que tiene el hombre para cumplir su palabra, porque los pactos anteriores, el edénico y el adánico, Adán los había quebrantado. Y ahora Dios piensa y dice: si yo cojo a Abraham de la mano y pasamos entre las dos mitades y sellamos el pacto, lo voy a tener que matar, porque Abraham va a fallar y no va a cumplir.
como sí lo hizo. Porque lo primero que hizo Abraham fue que salió de su tierra, y por eso era el pero de Dios. El pero era que Dios le había dicho de una forma explícita: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se llevó a su padre Taré y se llevó a su sobrino Lot. Por lo tanto, le tenía que haber mandado Dios si hubieran pasado los dos. Pero ahora Dios se queda pensando y dice: si Abraham pasa por medio, me lo tengo que cargar. No voy a hacer un pacto condicional, voy a hacer un pacto incondicional. Con lo cual estoy diciendo que no necesito que Abraham se someta a las condiciones del pacto para que mi palabra vaya hacia adelante. Porque si hago un pacto condicional con él, al tener la condición de que cumpla con su parte, si no cumple, entonces mi promesa hay que romperla. Y como resulta que quiero levantarme una nación en la tierra, que es el pueblo de Israel, no permito que Abraham pase. Así que dice la Biblia que Dios cogió a Abraham, lo sentó en una piedra, le cantó una nana, le dijo: Adán, duérmete. Abraham, duérmete. Y Abraham se quedó prácticamente dormido. Y ahora cuando Abraham estaba dormido, dice la palabra del Señor que bajó desde el cielo como una gran antorcha y algo semejante a un horno de fuego. ¡Gloria a Dios! El fuego de Dios bajó su presencia. Abraham despierta, abre los ojos y contempla atónito como el mismo Dios de los cielos, al que le había pedido una señal, estaba pasando entre las dos mitades de los animales para sellar la prueba del pacto de que lo que Dios había prometido se cumplía. ¡Gloria a Dios! Con ello Dios estaba diciendo: Abraham, te doy una descendencia la cual jamás será raída de la tierra. Si yo te contara los avatares que ha tenido que vivir la nación de Israel, quedabas asombrado. Bendito sea nuestro Dios. Mira, quiero terminar el sermón. O sea, no me voy a quedar a medio. Me hace gracia cuando vienen unos judíos y el Señor les dice: vosotros seréis mis discípulos si hacéis lo que yo digo, conoceréis la verdad. ¿Qué dice más? Y la verdad os hará libre. Ahora los judíos, dice la Biblia textualmente, eran los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Le dicen: ¿cómo que la verdad no? ¿Cómo está eso? Que la verdad nos hará libre. Señor, me parece que tienes poca información de tu pueblo, porque resulta que nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y no hemos sido esclavos de nadie, el pueblo de Israel, a excepción del pequeño detalle que se tiraron 430 años de cautividad en Egipto, 70 años de cautividad en Babilonia, fueron cautivos de los asirios, y cuando el Señor dice esas palabras, en esos momentos era una tierra conquistada por los romanos. Tito la destruye en el año 70 y el pueblo de Israel desaparece de su tierra. Hasta el año 1948, cuando un judío eminente consiguió que las Naciones Unidas reconocieran al pueblo de Israel como nación y le dieran una tierra para poder vivir, que habían comprado a los musulmanes a precios astronómicos, y decían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. El pueblo de Israel amenazaba con desaparecer, pero ¿saben por qué no ha desaparecido? ¿Saben por qué Dios no les ha destruido? Gloria a Dios. Hay un libro en la Biblia que no se sabe quién lo ha escrito. En el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cómo se llama ese libro? Libro anónimo. Hebreos. Quizá por los rasgos literarios parece ser que ha sido Pablo, pero no se sabe con seguridad. Vais a saber, o vais a tener otra prueba por la que Dios no ha destruido a Israel. Dice la Biblia, capítulo 6, versículo 17 de los Hebreos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables de él, la palabra inmutabilidad no la he inventado yo, viene en la Biblia, para que por dos cosas inmutables de él, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza
esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hay dos cosas a las que tenemos que sumar el por qué Dios no ha destruido Israel, y es su promesa inmutable y el juramento por sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es imposible que la nación de Israel sea destruida. Gloria a Dios. Y Dios se lo recuerda, les dice, porque yo no cambio, pueblo de Israel. Por eso no habéis sido destruidos ya. Yo hice un pacto con Abraham, y aunque hace miles y miles de años y vosotros no lo habéis conocido y tengo motivos para destruiros, pero yo he dado mi palabra, he comprometido mi nombre y he sellado un pacto de sangre. Por lo tanto es imposible que seáis destruidos, nación de Israel. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mira, todo esto ¿qué relación tiene con nosotros, con la iglesia? ¿Dónde queremos llevar todo esto? Mira, si vemos el libro de Romanos, vamos a ver en qué estado se encuentra actualmente el pueblo de Israel. Capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice así: los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, es una reivindicación de la elección del pueblo de Israel en relación a todas las naciones de la tierra. Israel es el pueblo de Dios, es el buen olivo. Pero Dios ha comprometido su palabra. Ahora nos vamos al Hijo, a la persona de Jesucristo. Por primera vez en toda la Biblia, la palabra iglesia aparece concretamente en el capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo. Nunca había aparecido esa iglesia, o sea, esa palabra. La palabra iglesia era un concepto que no se conocía hasta ese momento. Es una conjunción de una preposición y un verbo. Y era ek, que significa afuera, y kareo, que significa llamar. La palabra iglesia es llamar afuera. Eclesia, llamar afuera. Cuando Pedro confiesa al Señor y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le responde con otra bendición y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que haces en la tierra será dado en el cielo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Ahí aparece, dando a entender con ello que Jesús también comprometía su palabra, porque el pueblo de Israel es una creación del Padre. El pueblo de Israel es un engendro del Padre, pero la iglesia es un engendro que ha salido del costado sangrante y de las llagas abiertas en sus manos de nuestro Señor Jesucristo. Israel, o sea, Dios compromete su palabra de que Israel no será destruida. Y Jesús, en el último versículo del libro de Mateo, dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le previene Dios a Pedro y le dice, mira Pedro, se van a levantar olas gigantescas. De hecho, Satanás os ha venido al Padre para zarandearos como a trigo. Yo no puedo impedir que él os pida, pero sí que ejerzo mi oficio de sacerdote y me he puesto delante del Padre y he dicho, Señor, que no falte su fe. Por lo tanto, Pedro, esfuérzate, gloria a Dios. Y te digo que las puertas del Hades se han levantado contra la iglesia. Si miramos en la historia, vamos a ver las grandes persecuciones a las que la iglesia ha sido sometida, a las grandes injusticias a las que la iglesia ha sido sometida. Santos mártires que dieron su vida en cruces, empalados, devorados por leones y por perros en los circos romanos, matados por la Inquisición, muertos por la iglesia separada, y que hoy se los apropia como propios, los pone en los altares y los venera. Primero los asesina y luego los adora. Se han levantado oleadas contra la iglesia, pero está la palabra del Hijo, y si válida es la palabra del Padre para con Israel, válida es la palabra del Hijo para con la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y él dijo que las puertas del Hades no vencerían, no ganarían y no derrotarían a su iglesia. Y por si hay alguna duda, dice, y no se preocupéis, que no os dejaré solo, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
A veces te pierdes en el camino, no encuentras la dirección, no encuentras respuesta a tus preguntas. Posiblemente te has soltado de la mano del guía que el Señor ha dejado. El libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es, el que era y el que ha de venir. Con ello nos habla del triple oficio que Cristo tiene. Aleluya. Como el que es, habla del presente. Y en el presente, Cristo está ejerciendo un ministerio sacerdotal en el cielo. Dice la Biblia, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Ese es el oficio del sacerdote. El que era, nos habla de su ministerio profético. Porque Cristo predicaba y predecía. Ese es el ministerio de un profeta. Y dice la Biblia, y el que ha de venir. Como el que ha de venir, el Señor se manifestará como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, amén. ¿Sabe qué título se le da al Rey de Reyes y Señor de Señores? Se le llama Emperador. Cristo es el Emperador del cielo. ¿Sabe lo que dijo Cristo a la iglesia? Que nosotros somos más que vencedores. Amén. ¿Sabe qué quiere decir más que vencedores? Que no somos simplemente vencedores. Más que vencedores significa campeones. Aleluya. Campeones. Él es el emperador y nosotros somos los campeones que estamos a su servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha dejado un guía en la tierra. Y terminamos. Él ha dejado un guía en la tierra para que no nos perdamos. Dice la palabra de esa persona a quien otros confunden con una simple fuerza activa dispersa en el éter. De él se dice que él nos guiará a toda la verdad. Gloria a su nombre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad. Pero voy a contar un pequeño misterio. Un apunte, una nota. ¿No os habéis preguntado nunca por qué motivo hasta hace poco tiempo los países de Europa prosperaban y España era un país no de inmigrantes sino de emigrantes que tenían que salir fuera? Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza, Suecia, la Europa del Este, todos prosperan y España estaba sumida en la peor de las miserias. ¿Por qué? Detrás de todo esto está la mano de Dios, yo te lo voy a decir. Esos heredos, aquellos que decían que tanto monta tanto Isabel como Fernando, los reyes católicos de España, firmaron un edicto en virtud del cual expulsaban de España a los judíos, a los moriscos y a los jesuitas y a los gitanos, todos fuera. En el pacto abrahámico había una cláusula en la que Dios le decía, no entró en el pacto abrahámico, no os lo he explicado, pero no lo voy a explicar. Había una cláusula que le decía Dios a Abraham, mira Abraham, entre todas las bendiciones que yo te voy a dar, esta es otra de ellas, allá va. El que te maldiga, yo lo maldeciré. Y al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Cuando Israel salió en la diáspora, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, dicen que los primitivos pobladores de Inglaterra fueron ellos. Y debido a la inmigración que hubo y que acogieron con mucho calor los británicos y los países del este, acogieron con calor a los judíos, esos países prosperaron. Porque dice la Biblia que al que lo bendiga, Dios le iba a bendecir. Sin embargo, en España, no solamente no se le bendijo, sino que se le expulsó. Y Dios cumple su palabra. Y España vino. Era un imperio España. Era el dueño de toda Europa y de toda América. Era la envidia de la corona británica. Venían los galeones cargados de millones y millones de ducados. Inglaterra, para hacer la guerra a España, tuvo que contratar los servicios de los piratas, y le llamaron bucaneros, que eran piratas al servicio de la reina Isabel I, para hundir los galeones y así quebrantar la economía española. Pero no había forma, mientras que los judíos estaban aquí. El rey Felipe II tuvo la idea de crear una armada que le llamaron la Invencible para invadir Inglaterra y contrarrestar los ataques del protestantismo. Y cuando los judíos fueron expulsados de España, España vino la pobreza, perdió la colonia, perdió América, los países se les sublevaban. Tuvieron guerras civiles, perdimos Cuba, perdimos Filipinas, perdimos todo África, perdimos toda América. Gloria al nombre del Señor. Y así hemos estado sumidos en la miseria, hasta que hace aproximadamente unos 10 años,
Los reyes actuales de España, don Juan Carlos de Borbón y doña Sofía, fueron en viaje oficial a la nación de Israel, al Estado de Israel, y en el nombre de la corona y del reino de España pidieron perdón formalmente a la nación de Israel por los daños y los ultrajes a los que fueron sometidos hace 500 años. Pidieron perdón a los reyes. ¿Sabes qué ha pasado? Que ahora España ha empezado a prosperar, la economía ha subido, ha pasado de ser un país de inmigrantes a ser un país que acoge inmigrantes, y España hoy está en el mapa, porque la palabra de Dios se cumple. El que te bendiga le bendeciré, y al que te maldiga le bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Son misterios que están escritos en la palabra. Yo hubiera seguido un buen rato predicándole, pero créanse lo que no puedo. Estoy regado. A lo mejor estoy descansado. Pero hablar de los misterios del Señor es interminable. Aleluya. Por esa causa, la nación de Israel no ha sido destruida, porque Dios interpuso juramento y ese juramento es inmutable. Por esta causa Israel no ha sido destruido, porque yo no cambio.